Ahora me apetece tomarme una cerveza. Tal vez quieras acompañarme. Yo ya no bebo, pero creo que vendrá bien cambiar de paisaje. Pues vamos. Solamente voy un poco más alto y un poco más rápido. Menos cuando bajaste por esa colina. Adquirí una triste afición al alcohol en Francia. Cuando volví nunca bebía lo bastante. Era un auténtico desecho. Era malo. Un predicador me ayudó a alejarme de la maldita botella. Y me ayudó a ver que la razón por la que bebía era que estaba viendo aquí todo lo que había visto allí. Muchos volvieron bebiendo demasiado. Todos intentaban olvidar. Yo eso lo veo en un hombre a la primera. Sí. Hubo una vez que estábamos esperando para comer caliente por primera vez en 10 días. Creíamos haber visto lo peor. No habían llegado problemas desde el aire. Yo me estaba trabajando al de intendencia para conseguir café para mis colegas y para mí. Un Fokker apareció por encima de los árboles y lanzó una bomba incendiaria encima de la tienda. Todos mis compañeros, los alemanes, se pusieron justo enfrente de mí. Y vuelvo a ver la esvástica. Hay algo de lo que no me puedo librar. Las caras de mis colegas siguen siendo jóvenes. Y el caso es que cuantos más años tengo, menos tienen ellos. Y no siempre veo la cara de un colega, a veces veo la cara de los alemanes. Hacia el final, disparábamos a críos. Yo era francotirador. Donde crecí, uno aprendía a cazar para comer. Me ponían en primera línea, muy cerca del frente enemigo. Y siempre esperaba. Es increíble todo lo que puedes ver mientras esperas. Buscaba a los oficiales, o a los de transmisiones, o a los artilleros. A veces localizaba nidos de ametralladoras por el humo y disparaba. A veces era solo un movimiento en el bosque. Teníamos un explorador, un tipo pequeñito llamado Kotz. Era un muchacho polaco de Milwaukee. Siempre exploraba él, era muy bueno haciéndolo. Le hacíamos caso y nos salvó el pellejo muchas veces. Era muy bajito.
Habíamos salido de entre los setos. Corríamos rápidamente a campo abierto hasta que llegamos a un bosque. Nos empezaron a disparar. Yo tomé mi posición habitual y vi algo que se movía muy despacio. Esperé 10 minutos. Volví a moverse y disparé. Dejó de moverse. Al día siguiente encontramos a Coates con un tiro en la cabeza. Estaba volviendo hacia nuestras líneas. En la unidad creyeron que le había dado un francotirador alemán. Todos, durante todos estos años. Todos menos yo.